Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estoy aquí muy bien acompañada con una colega periodista de Chiapas, ¿no? Entusiasta, talentosa, sensible y que bueno, otra vez nos acompaña. Ya habíamos grabado algunas otras resúmenes de la mañanera con ella. Su nombre... Cintia Alvarado Enríquez. Cintia Alvarado. Bueno familia, pues la verdad es de que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio una cátedra magistral sobre la política de bienestar en nuestro país. Dio esta exposición a más de 26 representantes de 26 naciones de la CEPAL, porque ahora es el cambio de la presidencia. Estaba en manos de Uruguay, sí, y ahora pasa a manos de México, ¿no? Y nuestra representante pues es nada más y nada menos que la secretaria del Bienestar, la licenciada María Luisa Albores. Entonces pues estuvo muy interesante esta reunión. ¿Cómo la viste, Cintia? Mira, yo creo que en términos de relaciones exteriores, esto habla que México está subiendo muchísimo de nivel. México estuvo por muchos años a la cabeza, ¿no? en América Latina en términos de política exterior, y con la visión que tiene el presidente Andrés Manuel de no intervención, de respeto, de la autodeterminación de los pueblos, de la política social, de ayudar a los que menos tienen, ha conquistado a muchos diplomáticos y tal es la prueba que México entonces está teniendo la presidencia de la CEPAL. Esto es muy importante a nivel internacional. Y sobre todo que fíjense que estábamos ya en preguntas y respuestas y un representante de una nación, lo que pasa es que ya no nos dejaron acercarnos, entonces no supimos de qué nacionalidad era, pero bueno, era latinoamericana o del Caribe. Le cuestionó al presidente, le dice, ¿cómo es que usted ha podido aplicar políticas a favor de los indígenas y de las mujeres? No, hombre, pues ese es un mero mole, del presidente, y que se suelta, ¿no? Ahí el presidente explicar, pues precisamente los apoyos a estos grupos vulnerables que son los indígenas aquí en México, ¿no? Sí. Fíjate que muy interesante, por eso es que México atrae muchísimo las miradas, aunque somos un pueblo que todavía tiene muchísimos rezagos, muchísimas tareas pendientes con los que menos tienen. De todos modos creo que sí tiene una visión de apoyar y de hacer crecer, ¿no? Hacían la comparación, bueno, Uruguay, un pueblo de 3 millones de personas que ha tenido un gran crecimiento, un gran desarrollo, lo dijo el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario, pero se debe mucho también, queridos amigos, que en Uruguay hay mucha cultura. La gente lee mucho en Uruguay, entonces tiene mucho que ver, eso es muy importante, y por eso es que el desarrollo y el cambio lo hacemos todos. Es que si no nos aplicamos todos en la medida de nuestras posibilidades, no puede solito el gobierno, no puede solito un presidente, ¿no? Por Así más que es. quiera. Y bueno, pues los términos del presidente estuvo sensacional, porque él lo calificó así y les dijo a estos representantes que estaba lleno casi el salón tesorería. Los periodistas nos tuvimos que ir hasta 10 sillas atrás, ¿no? 10 filas. Dijo el presidente que estábamos verdaderamente en una rebelión a favor de la igualdad. Esto me gustó, porque pues es su política principal, ¿no? Y le reiteró a los presentes representantes de estos países que primero los pobres. Y también hizo este exhorto a estas naciones a que no se dejen manipular, ¿no? Por el imperialismo. Sí. Exactamente. Hablando de que es, creo que la hermandad de los pueblos y desde abajo, ¿no? Lo que puede fortalecer. Y América Latina, dijo, ahorita es el tiempo, ¿no? De América Latina, de nuestros pueblos, porque necesitamos, mientras nosotros nos fortalezcamos, precisamente evitamos ese colonialismo, ¿no? El que nos impongan un tipo de cambio, que nos impongan ciertas políticas, castigos también, porque México ha defendido a Cuba, ha defendido a Venezuela, en ese sentido, porque no es posible que por tener un pensamiento distinto se cerque a un pueblo económicamente y sometas a un pueblo a la pobreza, porque lo estás ahorcando, ¿no?
Así es, y bueno, el presidente se moderó, ¿no? Sí. O sea, pero ya estaba así diciéndoles como, oh, ustedes, la rebelión de Latinoamérica contra el imperialismo, ¿no? Entonces, bueno, esta postura me gustó porque es muy del presidente, ¿no? Dentro de su personalidad, dentro de su sensibilidad, de su filosofía, pues es de que no, vamos, ¿no? A emanciparnos, casi Sí. les dijo, pero se moderó el Fíjate presidente. que dos cosas que me gustaron mucho también, Ajá. hablando de cuando tomó la palabra la que está dejando la presidencia de la CEPAL, la uruguaya, Ujú. reconoció que México tiene ha tenido un carácter humanitario, porque en México acogió a exiliados uruguayos y de muchos países. Entonces ella lo reconoció y dio las gracias. Otro punto que me gustó muchísimo fue que el presidente siempre agarra las raíces históricas. O sea, López Obrador es un historiador, es un cronista, ¿no? Es un cronista. Cada que puede nos cuenta pasajes de la historia. Y hoy volvió a recordar precisamente a uno de nuestros próceres, ¿no? Hablando, ¿cómo se llama? De la independencia. Sí, de la independencia, Ajá. hablando de los sentimientos de la nación que dictó José María Morelos y Pavón. Uh-huh. Ajá. Entonces decía que él hablaba, dice, los sentimientos de la nación, ahí decía él que el peón gane más. Dice, y en esa frase resumía toda una política, y es la misma política que él está retomando. Así es, y esto es muy importante, familia, por eso es de que qué bueno que seguimos en esta comunicación circular con ustedes, para que entendamos esta nueva filosofía que la verdad habla muy bien de los mexicanos. La prueba está el foco con México, y estos países mandaron a sus representantes para conocer de esta política de bienestar. Entonces ya es una realidad, familia, de que México está siendo así como un ejemplo a seguir. Y bueno, el presidente obviamente tomó la oportunidad de describir nuevamente sus principales programas sociales, ¿no? Y en primer lugar dijo que la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque se van a poder destinar más recursos al bienestar de los pueblos, ¿no? Entonces, también, bueno, pues pasamos a la exposición del secretario Marcelo Ebrard, que efectivamente dice que pues México ya está volteando para el sur, ¿no? El Caribe, y que pues ya es momento de hablar de estas palabras que en el periodo neoliberal, como lo menciona el presidente, se dejaron de hablar, que es de igualdad, ¿no? Y mejora económica para los que menos tienen, ¿no? En la participación. Sí, digo y sí es cierto, se desterró del discurso oficial esas palabras, esos conceptos, dice, porque pues que no tenían nada que hablar acerca de la igualdad cuando fueron quienes impusieron una gran desigualdad que nos ha lastimado muchísimo. Creo que es muy positivo, es muy bueno. En términos generales, yo también salgo muy satisfecha de la conferencia del día de hoy, porque pues también hablamos de la cuestión mexicana del agua, ¿no? Bueno, fue una exposición que tú le hiciste. A ver, platícale aquí a la familia de YouTube. Que hay 171,000 productores agrícolas en el país que no cuentan con un título, se llama título de una concesión, que tú como productor agrícola, la Conagua te da ese título para poder extraer agua del subsuelo para riego. Entonces la Conagua está teniendo una serie de retrasos burocráticos, porque hay gente que del pasado todavía sigue teniendo esas prácticas burocráticas, no deja pasar a la gente. Entonces tú como agricultor necesitas extraer agua, porque con el riego te completas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de donde yo soy, de Tapachula, Chiapas, tenemos casi el 90% es agua de temporal, porque llueve mucho, pero cuando se necesita el riego, no sales si no extraes agua del subsuelo, y no estamos cuidando el agua, no estamos siendo responsables. Tenemos que ser responsables en el uso del agua, cómo la usas y cómo la regresas. O sea, no hay plantas de tratamiento, y eso es muy importante, porque pues al rato nos vamos a quedar sin agua. Así es, sí, fue muy atinada tu exposición. Gracias. Y bueno, también el compañero que habló de los programas de discapacidad en la SEP, sí, escuchaste, ¿no? Sí. Que estaba no sabes de dónde venía el compañero, no dijo de qué medio era, porque yo no escuché.
Además estaba transmitiendo yo por ABC Radio. Primero escuché Ajá. uno de imagen que habló de la UNAM, de los exámenes. Y luego bueno, escuché ese otro. punto fue También muy muy importante bueno. porque, bueno, se dio a conocer, familia, de que el presidente tiene la postura de eliminar los exámenes de para admisión. entrar, los exámenes de admisión para entrar tanto a la prepa como a la universidad. El presidente es de la choca, ¿no? Un poco nos choca, pero también recordemos que, por ejemplo, en Japón, en Finlandia, en las primarias no les dejan tarea. En los primeros años no les aplican exámenes, Sí. porque es otra visión de la educación. O sea, se nos ha metido que la educación tenía que ser así, ¿no? Como que muchas trabas también para que los jóvenes salieran adelante. A ver, estudia la secundaria, estudia la preparatoria y luego, pum, no sabes a dónde vas a ir. Estudias la universidad a duras penas y luego, pum, otro atraso, porque hay una gran desconexión, ¿no?, entre las universidades y la vida laboral. Eso solo sucede en México. En otros países te empujan, o sea, vete, salte, vuela, ¿no? Ajá. Y eso nos hace falta. Entonces, él está diciendo que no quiere que nadie se quede afuera. Y se me hace muy positivo. Y sobre todo que él tiene este concepto de que la escuela es un segundo hogar, ¿no? Eso me gusta. Y además, bueno, pues dice el presidente, es mucho mejor un joven en la escuela que en la calle. Entonces, es muy buena su propuesta y pues yo creo que la va a llevar a cabo, ¿no? Yo creo que ahora sí. Con los que está la elección para el nuevo rector en la UNAM, pues seguramente esta va a permear para pues las decisiones que tomen, ¿no?, que se tomen. Sí, definitivamente. Pues creo que nuevamente insistir que la visión del presidente se debe de llevar a cabo hasta en todos los niveles, ¿no? Y aplicarla a nosotros también, porque pues entonces no puede ser que él corra para un lado y el pueblo para otro, ¿no? Y fíjate que acabas precisamente en este punto, fue muy curioso lo que comentó la secretaria Albores al principio, que los representantes de estos países le dijeron, oye, ¿es correcto estar a las 7 de la mañana? Y que le dijeron, sí, le dijo la secretaria, porque tenemos un presidente que empieza a despachar desde las 5 de la mañana. Entonces, esto también ya está haciendo historia y ya está haciendo, pues, nota, ¿no? A nivel mundial. Un nuevo hábito de la política, ¿no? Ajá, de empezar muy temprano, porque pues no lo creían que tenían que venir aquí tan temprano, y pues ya yo creo que hasta se sorprendieron, porque no nada más eran ellos, éramos toda la prensa, ¿no? Sí, es cierto. Y como dices tú, hay que ir caminando juntos, sintonía, ¿no? Ciudadanos con gobierno, políticos, poderes, ¿no? Judicial, legislativo. Sí, hablando de los poderes, también le hicieron una pregunta de que cuándo es que ya vamos a escuchar que la policía o que haya percepción de más seguridad. O sea, sí, que la percepción en general es de inseguridad, que la gente le tiene desconfianza a las policías. Entonces él dijo, no, pues se tiene que ir cambiando, o sea, no puede ser de la noche a la mañana, pero sí se tiene que ir erradicando la corrupción. Y esto también vino, lo tomó porque se acaba de dar a conocer que el índice de percepción de corrupción, pues México ya caminó unos pasitos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, los cambios sí se han dado. Y yo creo que todos lo sentimos, ¿no, familia? Quieran o no, en nuestro círculo, en nuestra relación laboral, familiar, de amistades, sí se estaba percibiendo un cambio, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Falta mucho para hacer. No se puede cambiar todo lo que hubo durante tantos años, 80 años de corrupción, de desigualdad, de atraso. Pero pues creo que sí se están sentando las bases de cambio. Y bueno, no dejemos de mencionar que la presidenta saliente de la CEPAL de Uruguay le agradeció al pueblo de México por haber recibido a estos exiliados de, como le llaman, el periodo negro de Uruguay, entonces que dice que muchos se quedaron aquí en México. Entonces también es una tradición de México, ¿no? Abrir las puertas a España, chilenos, argentinos, y ahora pues yo no sabía lo de los uruguayos. Entonces, sí, de muchos países. Es una tradición, ¿no? Es una tradición. Sin embargo, últimamente, bueno, especialmente en nuestra zona sur, la frontera sur, la puerta sur de México, también ahorita está sufriendo incertidumbre porque, bueno, te puedo decir que hay 100,000 migrantes, una población de 100,000 migrantes en la zona sur. No tenemos la infraestructura para atenderlos y siempre se genera problemas, ¿verdad? Sí. Siempre se genera problemas
Entonces es un punto en el que hay que estar muy atentos. Así es, tomar sus precauciones. Bueno, familia, pues muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por estar compartiendo aquí conmigo este resumen. Y bueno, ya saben, familia, un pueblo informado jamás será manipulado. Y nos vemos más tardecito porque hay mucha información en otro video. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias, amiga.